Estamos haciendo un estudio sobre la vida de Moisés. Estamos viendo el libro de Éxodo y se llama Moisés libertando a los cautivos. Y si no tienes una copia de estas notas, solo contáctanos y con todo el gusto vamos a asegurarnos de que obtengas una copia. Va a serte bastante útil y va a incrementar tu estudio. Esta lección en particular se llama Cuando los dioses quedaron en silencio. Estamos hablando de todos los dioses de Egipto. Y como Dios retó a todos estos diferentes dioses, retó su autoridad y su poder, cuando los dioses quedaron en silencio. La tierra de Egipto estaba llena de ídolos, y lo que mucha gente no entiende a día de hoy es que Egipto, como ahora no es una gran nación, es una nación pequeña y es una nación bastante débil, y si bien tiene muy buenas personas, no es una nación rica. Sin embargo, en este punto de la historia, Egipto es un gran país, es el superpoder del mundo. Y este país estaba lleno de ídolos provenientes de las culturas, tribus y reinos que habían conquistado en el pasado. Y estos ídolos obviamente eran percibidos como dioses en esta tierra, y representaban casi todos los poderes que puedes imaginar, sea en el cielo o en la tierra. Por eso, Dios va a retarlos. Vamos a desglosar esta lección en 3 puntos principales, y en primer lugar quiero hablar del reto del Señor. El reto del Señor. Dios envía a Moisés desde el desierto para decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón no tenía intenciones de hacerlo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y respondió el Faraón a Moisés, ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Y como una represalia, Faraón ordena que los egipcios hagan la vida miserable a los hijos de Israel. Les ordena que les dupliquen el trabajo. Vamos, que estos están holgazaneando, vamos a duplicarles el trabajo. Por supuesto, a causa de esto, los israelitas se quejan con Moisés y le dicen, no nos has liberado, lo único que hiciste es empeorarnos la vida. Y están quejándose y esto es lo que Dios le dijo a Moisés sobre las quejas de los israelitas. Esto está en Éxodo capítulo 6, verso 1. El Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa. No necesitamos más, solo por mi mano poderosa va a echarlos de su tierra. Así que Dios va a hacer algo espectacular. Lo que va a hacer es exponer a todos estos ídolos de Egipto. Hay algunos comentaristas, eruditos y arqueólogos que creen que había más de 2,000 ídolos en Egipto. 2,000 de estos dioses falsos. Y Dios va a exponerlos como lo que son. Nada. Nada. Ellos no pueden ni cuidarse solos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, Pablo habla sobre los ídolos y dice lo siguiente, de modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Un solo Dios. Y esta revelación viene a nosotros por el libro del Éxodo. Cuando, por ejemplo, Moisés está delante de Faraón, Dios le dice, arroja tu vara al suelo, y él lo hace y esta vara se convierte en una serpiente. Y entonces Faraón llama a sus magos y hechiceros y estos magos y hechiceros también arrojan varas al suelo y estas varas también se convierten en serpientes. Pero hay una diferencia. Las varas de los hechiceros de Faraón fueron tragadas por la vara de Moisés, para posteriormente volver a convertirse en la vara de Dios, en la mano de Moisés. Y lo que Dios está haciendo al hacer que la vara de Aarón se trague a las varas de los hechiceros es demostrar que Dios es más grande. En Éxodo capítulo 7, versículo 12, dice, cada uno tiró su vara al suelo y cada vara se convirtió en serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Por eso la vara de Aarón demostró ser superior a las varas de estas personas, por supuesto exhibiendo el nulo poder de sus ídolos o dioses. Y es lo que Dios va a hacer con las plagas que está a punto de desatar en la tierra de Egipto. Y el segundo punto de esta lección es lo que yo llamo la respuesta de Faraón.
Él está respondiendo al reto de Dios, del Señor Dios. Deja ir a mi pueblo. Y él dice, yo no sé ni quién es este Señor Dios. Y no voy a dejar ir al pueblo. Y por eso Dios comienza a desatar plaga tras plaga. Y todas estas plagas en total suman 10. Sistemáticamente, Él está destruyendo toda autoridad que puedan tener estos dioses de Egipto. Y es interesante. En las primeras 6 de estas plagas que Dios desata sobre Egipto, la Escritura nos dice que el faraón respondió endureciendo su corazón. Y esta es una frase clave. En las primeras 6 plagas, notemos, hablando sobre el faraón, dice que él endureció su corazón. Y en las últimas 3 plagas dice que Dios endureció su corazón. ¿Y qué es lo que esto significa? Lo que esto nos dice simplemente es que Dios terminó lo que Faraón comenzó. Es decir, un corazón endurecido cuando se le responde a Dios es algo muy, muy peligroso. Entonces, las primeras 6 plagas, Él endurece su corazón. Y en las últimas 3, Dios está endureciendo su corazón. En otras palabras, Dios está apresurando el proceso de juicio. Y Faraón comienza este proceso de intentar manipular a Dios y a Moisés. Él es muy engañoso al respecto, es muy escurridizo también, pero Dios sistemáticamente, uno por uno, está demostrando que los dioses de Egipto son nada. Tal así que llega hasta el punto en que, por la 4ª plaga, en que los magos y los hechiceros vienen a Faraón y le dicen, este es Dios. Pero ellos se rehúsan a escuchar este razonamiento, que viene de sus propias personas. En Éxodo capítulo 8, versículo 19, dice algo muy interesante. Dice así, este es el dedo de Dios, admitieron los magos del faraón. Pero Faraón endureció su corazón, así que no hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Y esta fue su respuesta al reto del Señor Dios. Y en la tercera parte de esta lección quisiera tratar con los dioses mudos de Egipto, porque no había nada que pudieran decir, no podían responder, no pudieron superar el reto del Señor. Se demostró que ellos no valían nada, que no eran nada. Yo recuerdo en algún viaje que hice por la India, y bueno, la India es un país infestado de ídolos. Y una de las cosas que noté con respecto a India es que sus ídolos siempre están puestos en alguna especie de altar con barrotes enfrente de ellos para que no los toquen. Y yo alguna vez pregunté, ¿por qué ponen estos barrotes en las puertas y ventanas? Bueno, es para proteger a los dioses. Y así pues nadie se va a robar las ofrendas que la gente les dejan. Y yo les dije, a ver, espérame tantito. ¿Este diosecito no puede protegerse a sí mismo? ¿Y tú crees que él va a protegerte? Y este es el mismo escenario que vemos en Egipto. Dios comienza a retar a cada uno de estos dioses, uno tras otro. Y reta a por lo menos 15, podrían ser tal vez 16, pero esto es porque hay algunas diferencias en el deletreo de los nombres de estos dioses, pero eran 15. En fin, el punto es que Dios sistemáticamente demuestra que estos dioses son nada. Y cada uno de estos dioses tenía asignada cierta habilidad o don. Cada uno tenía ciertas cosas que debían proveer al pueblo egipcio. Y cada uno de ellos en el área en que debían proteger a los egipcios. Fallaron. Ninguno de ellos pudo responder al reto del Señor. Como posteriormente Jetro, quien es el suegro de Moisés, le dijo a Moisés. Y con esto, Dios está demostrando que Él está por encima de cualquiera de ellos. Y por supuesto que es así. Ahora vamos a analizar a todos estos 15 dioses que tenemos aquí. Y me disculpo, no soy un erudito egipcio. No lo soy. Yo soy un estudioso de la Biblia, no de la mitología egipcia. Pero en la medida de mis posibilidades voy a intentar pronunciar los nombres de estos dioses, mostrarles quiénes son y qué es lo que hacían. El primero es Hapi.
Hapi es el dios del río Nilo y de su corriente. En esos días la corriente del Nilo aumentaba cada año, así que traía la muy necesaria agua para que las cosechas pudieran abundar. Este era el dios del río Nilo, de la corriente del Nilo. Este es el dios del agua. Y luego hay uno que se llama Haket. Y este tipo es un dios con una cabeza de rana. Y de hecho esta es una diosa. Este es un ídolo femenino. Y protegía el nacimiento para que las mujeres y los animales pudieran dar a luz con seguridad, a salvo. El siguiente de estos es Geb. Geb es el dios de la tierra y el dios del crecimiento. Se supone que él era el protector de las cosechas. Para que nada le pasara a las cosechas, por supuesto, Dios lo hizo ver como un perfecto inútil. Porque, bueno, este Dios no pudo proteger la tierra. Todas las cosechas fueron destruidas. Y hay otro Dios llamado Mestet. Hay que destacar que este también es una diosa. Y esta es la diosa protectora del hogar, protectora también de los corazones. Es decir, protegía todo lo que fuera familiar y esta diosa debía proteger a la gente, mantenerla a salvo, cuidarlos de cualquier peligro que pudiera sobrevenirles. Y luego tenemos otro que se llama Apis. Y este es el toro divino del panteón egipcio. Y este es uno de los dioses importantes que adoraban por allá. Y vemos después que los mismos israelitas copiaron la imagen de este dios. Copiaron la imagen de Apis cuando hicieron el becerro de oro, el ídolo que ellos adoraron en el desierto. Y este era otro de los muchos dioses que había en Egipto. Luego tenemos a Hathor, y esta era una diosa con cabeza de vaca, diosa del gozo y de la celebración, y también de las damas. Y esta era otra de esas múltiples diosas que adoraban, y como dijimos, era una diosa de la celebración y del gozo, la alegría. Y luego hay otro dios cuyo nombre voy a intentar pronunciar correctamente, Sekhmet. Y esta es una diosa de la sanidad. Por supuesto, fracasó estrepitosamente cuando los egipcios sufrieron toda clase de cosas. Cuando el pueblo egipcio fue cubierto por llagas, esta diosa les falló muy feo, porque las personas no podían ni permanecer de pie. Era algo muy, muy terrible. Por eso digo que esta diosa les falló estrepitosamente. Y ninguno de estos dioses ni diosas pudieron proteger a los egipcios del reto del Señor. Podemos ver lo que Dios está haciendo. Sistemáticamente, uno por uno, muestra que estos dioses son nada. No podían proteger a nadie. No podían ayudar a nadie. Luego tenemos a este dios que se llama Set. Este es el dios del desierto. También es el dios de las tormentas. Por eso tenemos estas imágenes de la granizada, porque cuando llegó el granizo y destruyó las cosechas, no hubo absolutamente nada que este dios pudiera hacer para protegerles. Y luego tenemos a este dios que se llama Osiris. Y este es un dios que tiene que ver con la fertilidad y también es el dios de los muertos. Uno de los dioses principales que había en Egipto. El Señor de los Muertos, por supuesto, podemos encontrar la total inutilidad de este dios cuando el ángel de la muerte vino y Osiris no pudo hacer nada. También hay un dios llamado Neper, y este es el dios de los granos, es un dios de cosechas que debía protegerlas. Pero, bueno, él no pudo detener el reto del Señor. El Señor destruyó las cosechas. No quedó absolutamente nada y uno por uno Dios está eliminando a estos dioses, demostrando que son la nada absoluta. No valen nada. Dios dice, no pueden hacer nada conmigo, no pueden hacer nada por ellos mismos, mucho menos por ustedes. Y luego hay otro, veamos si puedo pronunciarlo correctamente. Renenutet. Renenutet es la diosa egipcia de la cosecha, la diosa de la cosecha. Y ya vimos que ella también falló en protegerlos. No pudo con el reto del Señor. Y uno de los dioses más populares, adorado por todos allá, era Horus. Este es el dios del cielo. Y él, específicamente, es el protector del rey. Él es quien cuida del
Faraón y le mantiene a salvo de cualquier peligro. Y otro dios muy popular, quizá el más popular, es el que se llama Ra, el dios del sol. Él es el dios del sol y por supuesto que él es uno de los principales dioses de todo Egipto. Es el principal. Y luego está Aten, que es el dios conocido como el disco solar. Muchas de las imágenes y jeroglíficos que vemos de Egipto muestran al sol representado ahí. Y generalmente esta es una referencia a este dios, Aten, el disco solar. Y luego está Isis. A esta se le considera como la madre de todos los dioses y la madre simbólica del faraón. Por último, esto nos lleva, por supuesto, al mismo faraón. Faraón era adorado como un dios viviente. Era una deidad encarnada, según ellos. Los egipcios creían que Faraón era una encarnación de dos de los dioses anteriores, Horus y Osiris. Y por eso el Faraón es uno de los grandes dioses. Entonces, queda claro que Faraón no es más que un hombre, solo un hombre, que no puede proteger a su propio pueblo del reto del Señor Dios. Y cuando Dios comenzó a desatar estas plagas sobre Egipto, y como he dicho, en las primeras 6 el faraón endurece su corazón, en las últimas 3 es Dios quien se lo endurece. Pero otra cosa que he notado con las plagas es que son solo las primeras 3 plagas las que afectan a Israel. Después de eso, las últimas 7 plagas fueron exclusivamente para los egipcios. Las plagas no afectaron a los israelitas, al pueblo de Dios. Y lo que Dios demuestra haciendo esto es que está probando que estas plagas son el resultado de su juicio. No son un simple desastre natural, porque afecta a todo Egipto, con excepción de los israelitas. Ellos estaban protegidos, y Dios está demostrando, yo puedo proteger a mi pueblo. Egipto, ¿qué están haciendo tus dioses contigo? Y el contraste es tremendo. Todo mundo puede verlo. Los israelitas están a salvo, pero los egipcios están indefensos, con sus dioses mudos. Y es por eso que esta historia termina con mucha gente, una multitud de egipcios yéndose con el resto de los israelitas. Mucha gente egipcia que llegó a creer en el Señor Dios gracias a las plagas que se desataron sobre la tierra de Egipto. Y como dije al principio, Egipto era la nación más poderosa del mundo en esos momentos. Habían conquistado todo. Y habían absorbido a todos estos ídolos de las tribus que habían conquistado. Asimilaron los ídolos de la gente que habían conquistado. Los egipcios eran un pueblo muy supersticioso, por lo que tenían a un dios diferente para cada cosa. Como también mencioné al principio, había unos 2000 dioses, y estos representan todas las áreas de la vida. Y como también ya hemos mencionado, lo que Dios está haciendo es decir, yo soy el Dios de todo. Ustedes tienen a todos estos dioses, miles de dioses, pero yo soy solo un Dios. Pero yo soy el Dios de todo, el único Dios que necesitas. ¡Qué testimonio tan más poderoso! ¡Qué testimonio no solo para los israelitas, sino también para los egipcios y para el resto del mundo! Y otra cosa que los egipcios creían es lo siguiente. Había que conocer cuál era la deidad local para así poder tener su protección. Es una de las razones por las que adoptaron a estos tantos dioses y los juntaron en este tremendo panteón gigantesco. Porque creían que este dios está aquí, este otro está allá, y tienen a toda esta bola de dioses para proteger todas las diversas áreas, las diversas localidades. El Señor Dios reta este pensamiento, y Él dice, yo soy el Dios del universo, soy el Dios del cielo y de la tierra. Yo soy el único Dios que necesitas porque soy yo quien lo controla absolutamente todo. Todo está en mis manos. Los dioses egipcios están mudos porque, como lo dijo Pablo,
sabemos que un ídolo no vale nada. De hecho, en el idioma hebreo eso es lo que significa la palabra ídolo. La palabra ídolo no significa más que una brizna de aire. No es nada. No es nada. Es vanidad, no es nada. Y de esto hablan cuando se refieren a los ídolos. No son nada. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Y es lo que Dios está revelándole a este pueblo. Cuando los dioses fueron silenciados, no había nada que pudieran responder, nada que pudieran decir ante el Señor Dios. Él demostró estar por encima de todos ellos. Y por eso la derrota de los dioses egipcios, de estos ídolos, ilustra que hay un solo Dios verdadero. Y yo creo que es la más grande revelación que el pueblo de Israel nos ha dado en el Antiguo Testamento. Hay un solo Dios verdadero. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. A Él adorad. Y es la más grande verdad que creo yo nos han dado. No necesitamos a una multitud de dioses, a todos estos ídolos, porque ellos son nada. Alguien lo ha dicho muy bien. Los ídolos son el producto de la imaginación de una persona. Quizás podríamos decir una imaginación sobreestimulada. Y eso es verdad. Están imaginándose todas estas cosas. Y nos muestra la inutilidad de la idolatría, porque si tú puedes crearlo, entonces es menor que tú. Si vas a crear a un dios, por ejemplo, eso lo vemos cuando en la Escritura dice, hagamos dioses. ¿Cómo vas a hacer a un dios? Tendrás que crear el concepto, tendrás que crear la idea. Y como fuiste tú quien creó la idea, tú eres mayor que la idea. Y nos muestra que el ídolo es absolutamente nada. No tiene valor. Y en el Nuevo Testamento descubrimos que estos ídolos llegan a representar espíritus demoníacos. Espíritus demoníacos. Y yo no creo que el diablo es todopoderoso, obviamente no lo es. El diablo no puede traspasar los límites que Dios le ha puesto. Lo que sí es un oportunista. Y él siempre está buscando oportunidades. Y con las supersticiones de la gente, los miedos de la gente, eso es lo que atrae a los espíritus demoníacos. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que ilustra esto en 1 Corintios 10, verso 20. Pablo dice lo siguiente. No, sino que cuando ellos, los gentiles, ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. Los demonios. Y no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Lo que esto nos indica es que a los demonios les atraen los temores y les atraen las supersticiones, y a través de esto es que manipulan a las personas. Pero como creyentes, como cristianos, nosotros no tenemos que tenerle miedo al enemigo. No hay que temerle al diablo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los espíritus demoníacos no tienen ningún poder sobre los hijos de Dios. No tenemos por qué temerle a los espíritus demoníacos, porque Cristo ha triunfado. Él es el Señor de todo. Él está por encima de todo. Dios le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra. Así es, incluso los demonios tienen que rendirse e inclinarse ante el nombre de Cristo Jesús. Entonces, los ídolos egipcios no pueden protegerse a sí mismos. Mucho menos pueden proteger a quienes les adoran. Y eso es lo que Dios está exhibiendo, la necedad de la idolatría. Es decir, esta es una gran tragedia, porque estás adorando a algo que es nada, algo que no tiene ningún poder. Los ídolos egipcios estaban indefensos ante Moisés y no pudieron hacer nada para parar la sistemática destrucción de su tierra. Habían edificado a un reino sobre un sistema de muerte. De hecho, ellos construían sus hogares sobre cementerios y ponían sus casas en cementerios. Este era un sistema de muerte. Pero Dios es un Dios de vida.
Y el deseo de Dios es liberarnos, liberar a las millones de personas que están esclavizadas por el pecado y mostrarles que hay un solo Dios verdadero. Veamos algunos pasajes de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 4, versos 3 al 6. Y dice así: Pero si nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Continuamos con el versículo 5 que dice: No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Él nos demuestra que esta es la única manera en que podemos ser libres del yugo del pecado, libres de cualquier esclavitud, mediante el poder de Dios. Existe un único y verdadero Señor, y ese es Jesucristo. Él es el Señor. Tenemos que ser como Moisés y declarar la libertad para quienes han sido esclavizados, libertad de ese yugo. Y esto es por el reto que le ha lanzado el Señor Dios de Israel a los dioses egipcios que son falsos. Son nada, no tienen ningún poder, no tienen control sobre ti. El diablo no puede matarte. Si pudiera hacerlo, lo habría hecho hace ya mucho tiempo. Jesucristo es el Señor, y como Él es el Señor, tú y yo como creyentes podemos vivir en la victoria que Él ya ha ganado para nosotros.